Y hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este momento? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilos? Escríbanlo aquí en los comentarios que me encantaría leerlos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la procrastinación. ¿Y qué es la procrastinación? Es decir, que la procrastinación es un comportamiento común que afecta a las personas de todos los ámbitos de sus vidas o en todos los ámbitos de su vida. Asimismo, la procrastinación suele tener dificultades con la gestión del tiempo y también tienden a priorizar el placer a corto plazo sobre las metas a largo plazo. Es decir, que la procrastinación es un fenómeno que puede tener consecuencias tanto a nivel personal como a nivel profesional. Puede provocar el incumplimiento de metas y objetivos, subrayando esto, y una disminución de productividad y una pérdida de motivación. Aquí te va una frase que aprendí leyendo un artículo que dice: si pospones las cosas que estés seguro de que están bien, entonces nunca lograrás hacer nada. Pero, ¿qué es la procrastinación? La procrastinación se define con la acción o el mal hábito de postergar actividades en situaciones de seria importancia, que mayormente están sustituidas por situaciones más agradables. Es decir, esta forma de actuar se establece como un patrón en nuestras vidas, las cuales puede llegar a tener una consecuencia en el aspecto personal, laboral y social, y afectando nuestro bienestar emocional, como puede venir acompañada por emociones como la ansiedad, la rabia y la culpa de uno mismo que llega a sentir por no haber realizado dicha acción. Por otro lado, la procrastinación no solo es una cuestión de pereza o mala gestión del tiempo. Puede ser un comportamiento psicológico completo, arraigado en varios factores. Comprender las causas subyacentes es crucial para liberarse de este patrón. Pero, ¿cuáles son las causas subyacentes que tiene la procrastinación? Por ejemplo, el miedo al fracaso, la frustración, la mala gestión del tiempo, falta de energía y falta de claridad sobre nuestros objetivos. ¿Por qué estas son las consecuencias? Las causas. Dado a que las causas son el mayor problema que nos hace procrastinar. Dado que si nosotros le tenemos miedo al fracaso, nunca vamos a poder salir de nuestra zona de confort. Si nos sentimos demasiado abrumados, no vamos a poder realizar nuestras actividades que debemos estar haciendo en este mismo instante. Además, una mala gestión del tiempo nos puede a nosotros arrebatar todo lo que ya habíamos tenido planeado. Asimismo, la falta de claridad de nuestros objetivos, puede afectar significativamente lo que nosotros nos hemos propuesto. Es decir, de que si nosotros no tenemos claros nuestros objetivos, no vamos a poder ser mucho más productivos. Como asimismo la falta de energía afecta y es una de las causas de la procrastinación. Sigamos. Hubo un tiempo en el cual yo mismo agarré un miedo en un curso en específico que era sociales. Y cada vez que me tocaba exponer o realizar cualquier actividad, me entraba un miedo, un pánico escénico, del cual me hacía ponerme nervioso, estresado y muchas veces me frustraba el por qué yo era así. Hasta que decidí tomar acción y me puse en marcha y encontré lo que sufría y era la procrastinación. Y eso explicaba por qué yo era así. Lo que me ayudó a mí
te aseguro que también te ayudará a ti y te puede ayudar a ti también. Por otro lado, este problema me estaba afectando en mis rendimientos académicos y en mi productividad. De tan solo ese curso, pero gracias a Dios encontré la forma de salir de ese lugar que es la procrastinación. Pero en cuestión, la procrastinación puede llegar a traer muchos efectos negativos en nuestra vida personal, como si no tomamos acción. ¿Por qué debemos tomar acción rápidamente? Porque si nosotros no tomamos acción, la procrastinación puede traernos problemas muy severos para nuestra salud. El hecho de procrastinar en nuestras vidas da un resultado muy bajo al rendimiento laboral y que se te acumulan las tareas. Los posibles resultados que trae la procrastinación son la ansiedad, trabajo de poca calidad, desprestigio profesional, despidos, depresión, etc. Estos son los efectos que puede ocasionar la procrastinación. Y de verdad son muy peligrosos estos efectos que trae la procrastinación. Ahora vamos a pasar a las consecuencias que trae la procrastinación. O sea, hay causas, efectos y consecuencias. Son 3 derivaciones. Se experimentan altos niveles de estrés y ansiedad, falta de productividad, pérdida de oportunidades, baja autoestima, relaciones afectadas y así. ¿Por qué se experimentan altos niveles de estrés y ansiedad? Dado que cuando nosotros le tenemos miedo a hacer una tarea que no sabemos hacer, siempre vamos a llegar a tener ese sentimiento de estrés y de ansiedad. Cuando nosotros procrastinamos consecutivamente, o sea, crónicamente, nuestra productividad llega a bajar y a aminorar significativamente. Y por eso es una consecuencia de la procrastinación la falta de productividad. ¿Por qué decimos en las consecuencias pérdida de oportunidades? Porque cuando nosotros procrastinamos crónicamente y seguidamente, llegan oportunidades únicas en la vida de las cuales tú, por ser un procrastinador, dejas pasar. Asimismo, llegamos a tender baja autoestima. ¿Por qué baja autoestima? Dado a que cuando nosotros no logramos hacer ese trabajo a tiempo, tu cerebro y tú mismo te comienzas a decir ¿por qué soy así? Y tu autoestima va a bajar significativamente. ¿Por qué relaciones afectadas? Porque la procrastinación, asimismo que te baja la autoestima, te va a bajar la motivación para poder hablar con otras personas y relacionarte con otras personas. Entonces, ¿cómo podemos superar la procrastinación? Una estrategia eficaz es dividir las tareas en pasos más pequeños y manejables. Al establecer objetivos realistas y crear un cronograma. ¿Cuál es ese cronograma? Podemos usar la técnica Pomodoro, que es un cronograma que se divide en 4 tiempos. 25 minutos trabajas, 5 minutos descansas. Y al terminar de completar los 4 tiempos, tú puedes tomar un descanso de media hora. Y así sucesivamente. Podemos aumentar nuestra motivación y mantener la concentración. Además, practicar la autodisciplina evita las distracciones. Utilizar herramientas como aplicaciones de gestión del tiempo y buscar el apoyo de otros que pueden ayudarnos a mantener nuestro rumbo, a mantenernos enfocados en todo lo que nos propongamos hacer. Pero es importante es importante recordar que superar la procrastinación es un proceso. Se necesita tiempo y esfuerzo para desarrollar nuevos hábitos y mentalidades. ¿Por qué? Porque uno no va a poder lograr
hacer cambios de la noche a la mañana. Todo en la vida tiene sus procesos. ¿Por qué? El día de hoy aprendí de que cuando uno intenta cambiar por su cuenta, no va a poder, porque no tiene esa mentalidad, ese mindset que le va a ayudar a usted a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos de la procrastinación, siempre vamos a tender a dejar las cosas de hoy para mañana. Y por eso es importante superar la procrastinación. Y asimismo también, como todo en la vida, tiene su proceso. Necesitamos tiempo y también poner nuestro esfuerzo para desarrollar nuevos hábitos. Así que sé paciente y amable contigo mismo. No te reprimas ni te ahogues en un solo vaso de agua, porque tu mentalidad, tu mindset es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Al comprender el arte de retrasar las tareas y trabajar activamente para combatir la procrastinación, podemos desbloquear todo nuestro potencial y lograr nuestros objetivos de manera efectiva. ¿Por qué? Porque cuando ya logramos comprender el arte de retrasar las tareas y trabajar activamente para combatir la procrastinación, podemos desbloquear todo nuestro potencial. Porque ahí comprendemos de que la procrastinación es un mal hábito y que no se constituye como holgazanería ni pereza, ni tampoco se constituye por falta de motivación. La falta de motivación se constituye como una consecuencia de la procrastinación. No es que la procrastinación sea falta de motivación. Al nosotros vencer la procrastinación, podemos despertar nuestro potencial de productividad y asimismo lograr nuestros objetivos de manera mucho más rápida y efectiva. Ya estamos llegando al límite de este video y antes de terminar me gustaría invitarte a que te unas a nuestro programa Venciendo la Procrastinación, donde aprenderás a descubrir la raíz de este mal hábito y lo que te hace procrastinar. Como también te daremos 10 pasos a seguir muy juiciosamente, para que así puedas vencer este mal hábito que nos llega a afectar a la mayoría de nosotros. Toda la información la podrás encontrar en el link de la descripción. No te pierdas esta gran oportunidad para transformar tu vida y la de quienes te rodean. Con tan solo pagando una sola inscripción de $50, pero no lo veas esto como un gasto, velo más bien como una inversión que transformará tu vida. Y eso es lo que nosotros mayormente buscamos con nuestro programa. Sobre todo aprenderás de expertos, una que ya está sumergida en este tema. Sin más, te espero en el link de la descripción. Así que nos vemos dentro.